Muy bien, jóvenes, iniciamos con el tema de esta segunda semana. Bueno, sería la semana número 12 si contamos desde que iniciamos el año escolar, ¿no? Voy a comenzar compartiendo pantalla para analizar un poco lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, la semana anterior estuvimos viendo lo que eran métodos de conteo, ¿no? Nos decía que son principios básicos del conteo y para lo cual hay dos tipos, o maneras de agrupar, podríamos decir, si queremos resumirlo o entenderlo de una manera diferente. Tenemos el principio de la suma y el principio del producto. Esto tenía que ver si tenemos eventos independientes o independientes en ese orden. Habíamos visto que el producto cartesiano, cuando hablamos de conteos, es igual al producto del número de elementos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde existen dos eventos, podríamos decir. Evento A y evento B. El producto cartesiano o el total de combinaciones que va a tener estos dos eventos en forma general es el producto de los dos. Aquí teníamos también una manera de representar el conteo, es a través de esta tabla, ¿no? Podríamos nosotros ir combinando uno por uno cada uno de los elementos para hallar el total de los mismos. Aquí teníamos un pequeño ejemplo. Nosotros también podríamos utilizar lo que es el diagrama de árbol. Podríamos graficar cada uno de los eventos con sus respectivos casos para encontrar el total de combinaciones. El diagrama de árbol es una manera mucho más sencilla, sobre todo cuando tenemos muchos eventos acompañado de muchos casos, entonces esto nos podría complicar un poco al momento de ir combinando porque podríamos equivocarnos. En cambio, el diagrama de árbol nos ayuda en ese aspecto porque se va haciendo de forma ordenada y de manera escalonada, tal como vemos aquí, ¿no? Tenemos el ejemplo de que tenemos este tipo de ropas en nuestro closet. Teníamos dos playeras, dos jeans y dos zapatos. Queríamos ver o hallar todas las combinaciones posibles que podríamos encontrar, ¿sí? Simplemente vamos formando cada uno de los eventos por separado con sus respectivos casos. En el evento 1, que es la playera, teníamos dos casos, playera 1, playera 2. Para la siguiente parte del árbol, ¿qué tomaríamos en cuenta? El siguiente evento, ¿no? El siguiente evento. Podríamos poner aquí zapatos o después poner zapatos, no hay problema en ese aspecto porque son independientes. Teníamos que los dos jeans que tengo aquí, como ven, ¿no? Para cada uno de los casos anteriores del evento anterior, nosotros dividimos nuestro árbol para lo que es el siguiente evento. El siguiente evento es ponerme el pantalón jean, entonces tiene dos casos, jean 1, jean 2. Ponemos para el caso anterior, para los dos casos anteriores, ponemos y dividimos para cada uno de ellos, jean 1 y jean 2. El siguiente evento son los zapatos. Tenemos dos pares de zapatos o dos casos en lo que se refiere al evento de zapatos. Asimismo, para cada uno de los casos anteriores que quedamos, en total habían cuatro, ¿no? Cuatro ramificaciones, digamos, porque en realidad son dos de cada uno. Pero en total hay cuatro ramificaciones, entonces en cada una de ellas vamos a poner los dos casos del siguiente evento. Sería zapato 1, 2 y así para cada uno de ellos. Luego, si queremos formar nuestro árbol, nuestras combinaciones, simplemente vamos a ir siguiendo la línea para ir formando cada una de ellas. La parte superior teníamos playera 1, jean 1, zapato 1. Entonces allí tendríamos nosotros nuestra primera combinación. Simplemente vamos siguiendo la línea. Playera 1, jean 1, zapato 2. Tendríamos la siguiente y de esa manera con cada una de ellas, ¿no? Vamos siguiendo simplemente la línea para darnos cuenta de las combinaciones que vamos a encontrar. Como les decía, esto es mucho más sencillo que hacerlo en una tabla, que también se puede hacer de esta manera, ¿no? En una tabla. El único problema es que nos podemos llegar a equivocar, sobre todo cuando tenemos muchos eventos y muchos casos. Cuando son pocos, casi no hay problema, pero cuando son muchos sí puede llegar a haber una cierta confusión.
aquí tenemos, por ejemplo, dos eventos. Evento A, que son el número 1, 2, 3, y el evento B, que son la letra M y la N, ¿no? Podríamos tener todas las posibles combinaciones de esta manera y expresar el producto cartesiano en una tabla tal como vemos aquí, ¿no? El 1 para la M y para la N, el 2 para la M, para la N, el 3 para la M y para la N. En ese caso, es sencillo de hacer porque los eventos y los casos que tiene cada uno de ellos es pequeño, son pocos, entonces no es complicado hacerlo. Y nos decía que el producto cartesiano queda igual al producto del número de casos de cada uno de los eventos. Entonces teníamos 3 casos aquí en A, 2 casos en B, 3 por 2, 6, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, aquí tenemos 6 combinaciones posibles entre los dos eventos. También vimos lo que es el factorial de un número, ¿no? Habíamos dicho que el factorial de un número está expresado por el mismo número, el producto del mismo número por todos sus números anteriores hasta llegar al 1, como podemos ver aquí, ¿no? El factorial de 7, aquí es igual al producto del mismo número, o sea, comenzamos con el mismo número que vamos a hallar el factorial, y vamos a multiplicar por todos los números anteriores al mismo. Aquí tenemos el 7, ¿no? ¿Cuál es el anterior a 7? El 6, el anterior a 6, el 5, y así hasta llegar al número 1. 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2. Y por 1, solo llegamos hasta el 1, nada más. El producto de todo eso es el factorial de un número. Se representa de esta manera, ¿no? Si ustedes ven junto a un número el signo de exclamación hacia abajo, esto indica factorial, no se olviden de eso. Y la manera de calcular, pues ya la acabamos de indicar. Teníamos también una pequeña deber de la semana anterior, bastante sencillo. Y vamos a iniciar entonces con el tema de esta semana. Como estamos viendo formas de combinaciones, vamos a ver dos formas que tenemos nosotros para combinar valores. Hay dos, combinaciones y permutaciones. En esta semana vamos a ver lo que son permutaciones. Las permutaciones nos dice que se pueden hacer, bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Vamos a ver la definición primero. De manera general, una elección ordenada de L objetos de entre N objetos es una permutación. Se denota de esta manera. NP de R. Y se define así, tal como vemos aquí. Para decirlo en otras palabras, ¿qué es una permutación? Es una combinación que podemos tener de varios elementos, pero en la cual el orden de los mismos sí importa. Esa es la pequeña diferencia que tiene con la combinación, donde el orden no importa, pero en cambio aquí la permutación, el orden sí importa. El orden hace que varíe y tengamos una combinación diferente. Las dos son maneras de combinaciones, ¿no? Permutaciones, y en ocasiones se llaman variaciones también, ¿no? Pero normalmente se conocen como permutaciones y combinaciones. Las dos son maneras de combinar valores, pero hay una diferencia. En las permutaciones, el orden importa. Significa que al tener un orden diferente, al combinar elementos de un orden diferente, nos crea un grupo diferente, ¿sí? Esa es la diferencia que hay con la combinación, en donde únicamente nosotros tenemos agrupados un número de elementos de cierta manera y no se pueden agrupar de otra manera. Mientras tanto que en la permutación se importa el orden, por lo tanto, el cambiar el orden de los elementos nos da nuevas combinaciones. Para entender esto de mejor manera, vamos a hacer un ejemplo. A pesar de que aquí tenemos un ejemplo, pero mejor lo vamos a hacer aquí mismo. Vamos a hacer lo que son permutaciones. Ya. Primeramente, me dice que las permutaciones se representan de la siguiente manera. Se representan como N de PR, ¿sí? N de PR. Y esto es igual a N factorial sobre N menos R factorial. Esa es la fórmula que nosotros tenemos para hallar lo que son permutaciones. ¿Qué son N y qué son R?
Primeramente tenemos el valor de n, ¿no? N es el número de elementos que yo tengo. Elementos totales que yo tengo. Número de elementos en total que tengo. Mientras tanto que R es la forma en que yo los voy a agrupar, ¿sí? Podemos decir que es la forma en que nosotros vamos a agrupar. La forma en que vamos a agrupar. Listo. Dos valores, ¿no? N, el número de elementos, y R, la forma en que los vamos a agrupar, los mismos. Bien. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Yo voy a tener los siguientes números, ¿ya? Voy a tener el número 1, el 2, el 3 y el 4, ¿sí? Quiero hallar todas las posibles formas en todos los posibles números o cifras que puedo hallar, si los voy a combinar de 2 en 2. De 2 en 2, ¿sí? Repito, tengo el número 1, 2, 3, 4. Quiero ver todas las posibles cifras que yo voy a obtener al combinarlos de 2 en 2. Aquí vamos a hacer primero un pequeño análisis. ¿Por qué esto es una permutación? Ya. Nos dice que vamos a combinar de 2 en 2 estos 4 números, ¿sí? Para ver todas las posibles cifras que me van a dar. Si yo combino el 1 con el 2, me da el 1 con el 2, me da 12. Si yo los mismos números le cambio el orden y lo combino de esta manera, ¿qué me da? Me da el 21. ¿12 y 21 son iguales? No, por lo tanto estamos hablando de una permutación, porque aquí el orden sí importa, como les había dicho. Si se dan cuenta, al 1 al estar en primero, al ser elegido primero, no nos da lo mismo que al ser elegido segundo, ¿sí? Por lo tanto estamos hablando de una permutación. Al haber un cambio en el orden, nos da una combinación diferente, ¿sí? Esa es la diferencia con la combinación que ya hemos de ver la semana próxima. Al combinar de una manera diferente, nos da un valor diferente. Aquí los estoy combinando de 2 en 2. Podría haberlos combinado de 3 en 3 o de 4 en 4 incluso, ¿sí? Tengo 4 elementos y los voy a combinar de 2 en 2. Eso me pide el ejercicio. Entonces, al combinar de 2 en 2, me doy cuenta que las cifras van a ser diferentes, ¿no? Me da algo totalmente diferente. Entonces, estamos hablando de una permutación. Bueno, vamos a hacer el ejercicio entonces. Y vamos a sustituir valores primero. Me dice que el valor de n es el número total de elementos que yo tengo. Entonces, ¿cuántos elementos tengo yo en este ejercicio? Tengo el número 1, 2, 3, 4. 4. Tengo 4 elementos, ¿verdad? Tengo en total 4 elementos. ¿Ya? Lo voy a resaltar aquí. ¿De qué manera voy a agruparlos? Los voy a agrupar de 2 en 2. Entonces, los voy a agrupar de 2 en 2, ¿sí? Listo. 4 elementos, que es el valor de n, el total de elementos que yo tengo, y R es la manera en que los voy a agrupar. Una vez que hemos definido cuál es n y cuál es R, simplemente vamos a sustituir en la fórmula para nosotros encontrar el valor. Bien. Apliquemos la fórmula entonces. Nos dice que n, aquí como pueden ver, n de PR, ¿no es cierto? Número de elementos, permutaciones, la P esta significa permutaciones, y R, como ya saben, es la forma de agrupar. Entonces, en vez de poner n y R, vamos a sustituir por los valores. ¿Cuántos elementos tenemos nosotros? En total, 4 permutaciones, y las vamos a combinar
de 2 en 2. ¿Sí? Hemos sustituido desde el inicio de nuestra fórmula. Esto es igual a n factorial. ¿Cuánto vale n? N vale 4, entonces 4 factorial dividido para n menos r factorial. N vale 4 y r vale 2 factorial. ¿Sí? 4 factorial dividido para 4 menos 2 factorial. No se olviden a tomar en cuenta que el signo de factorial aquí en el denominador está fuera del paréntesis. Vamos solucionando. Igual. Tengo 4 factorial en el numerador y en el denominador dentro del paréntesis tengo una diferencia, ¿no? 4 menos 2. Como está dentro del paréntesis, nosotros tenemos que resolver primero esa parte. Si hubiera estado de otra manera diferente, vamos a suponer 4 factorial menos 2 factorial, allí no podríamos resolver, ¿sí? Porque el factorial de un número, no se olviden que es el producto del mismo hasta llegar al 1. Como están dentro del paréntesis, no hay problema. 4 menos 2, 2. Y el signo de factorial que estaba afuera, lo coloco así. Seguimos. ¿A qué es igual 4 factorial? Al producto de ese número hasta llegar a 1, ¿no? Entonces es 4 por 3 por 2 y por 1. ¿A qué es igual 2 factorial? Producto del mismo número hasta llegar a 1. En este caso sería 2 por 1. ¿Sí? Todo esto lo podríamos hacer directo en calculadora, yo sé que sí, pero debemos conocer todo el procedimiento. Incluso en la calculadora nosotros podemos calcular permutaciones directamente. En algunas calculadoras sí, en otras no. Pero van a llegar a encontrar algo parecido a esto de aquí en su calculadora, con lo cual podrían calcular directamente, pero no hay en todas, como les digo. Bien, en el numerador tenemos 4 por 3 por 2 y por 1, y en el denominador 2 por 1. ¿Qué podemos hacer? Podemos simplificar debido a que están multiplicando y dividiendo entre sí. En el numerador tengo el 2, en el denominador también. En el numerador tengo el 1, en el denominador también. Y hemos simplificado. ¿Qué nos queda por hacer? Una vez simplificado, pues simplemente vamos a hallar el producto. ¿Qué me quedó? 4 por 3. 4 por 12. 3 ya sabemos que es igual a 12, ¿no? Y este es el resultado que nosotros tenemos. Quiere decir que me va a dar un total de 12 cifras combinando de 2 en 2 estos 4 números. Aquí estamos combinando, no se olviden, no eventos, como estábamos haciendo anteriormente, sino tenemos un grupo de elementos que los estamos combinando de 2 en 2. Pero al hablar de cifras, estamos hablando de una permutación, porque aquí el orden sí importa. Bien. Continuemos entonces. Vamos a hacer otro ejemplo. Ya. Otro ejemplo. Ya. Ejemplo B. Yo en una competencia voy a tener un total o total de competidores. Imaginémonos una carrera atlética ya. En total va a haber 16 participantes. 16 participantes. En una maratón, en una competencia atlética, etc. ¿Ya? Quiero ver la manera en que va a quedar el podio. ¿Ya? El podio, ¿cómo está conformado? El podio son los 3 primeros lugares, ¿no? Primero, segundo y tercer lugar. Entonces quiero ver todas las posibles maneras en que va a quedar el primero, segundo y tercer lugar, el podio. Analicemos. ¿Esto es una permutación o no? A pesar de que aquí yo ya estoy viendo el tema directamente, yo ya les digo que es una permutación. Pero si tenemos 16 participantes y uno de ellos se llama, pongámosle Juan, ¿ya? ¿Será lo mismo que Juan quede primero a que Juan quede segundo?
No, ¿verdad? No es lo mismo quedar primero que quedar segundo. ¿Será lo mismo quedar segundo que quedar tercero? No es lo mismo. No es lo mismo quedar ni primero, ni quedar segundo, ni quedar tercero, porque cada una de las posiciones es diferente. Aquí el orden sí importa, porque al tener un orden diferente, nos da una combinación diferente. Y no es lo mismo quedar fuera del podio, ¿no? No quedar en ninguno de los tres lugares. O sea, no ganó nada. La persona para ganar tiene que quedar primera. Si no gana, pues puede obtener, ahorita que estamos en Olimpiadas, ¿no? Primer lugar, medalla de oro, segunda de plata, tercera de bronce. Si usted, de acuerdo a la posición que quede, va a ganar su premio. No va a obtener el mismo premio quedando último que quedando primero. Es muy diferente. Entonces el orden sí importa en este aspecto. Estamos hablando de una permutación. Entonces, vamos resolviendo el ejercicio. ¿Cuántos elementos tengo yo en total? Tengo 16. Sí. Ay, Permutaciones. ¿Cómo los voy a acumular? ¿Cómo los voy a agrupar? De 3 en 3, ¿no? Porque el podio yo les dije que consta del primero, segundo y tercer lugar. De 3 en 3. ¿A qué es igual la fórmula? A n factorial, o sea, 16 factorial, dividido para n menos r. 16 menos 3 factor. Este es 3, ya. Vamos resolviendo. Tenemos 16 factorial dividido 16 menos 3, 13. 13 factorial. Esto es igual. ¿A qué es igual el factorial de cada uno de ellos? Pues a la multiplicación de ese número por todos los anteriores hasta llegar a 1. 16 por 15 por 14 por 13 por 12 y voy a poner puntos suspensivos, ¿no? Para no escribir todito hasta el final. Dividido para 13 factorial. 13 factorial es igual al mismo número por todos sus anteriores hasta llegar al 1, ¿no? Al final pongamos el 1 para acordarme que es hasta el 1. Ya. Ya tengo definido factorial. ¿Qué puedo hacer ahora? Puedo simplificar, ¿verdad? ¿Qué puedo simplificar? Tengo 13, tengo 13. Tengo 12, tengo 12. Lo pude haber multiplicado y luego dividir, sí, pero de esta manera es mucho más sencillo. No se olviden que pusimos puntos suspensivos. Significa que toda esta parte de sus puntos suspensivos hasta llegar al 1 es lo mismo. Entonces, puedo simplificar todo eso. ¿Qué me quedó? Me quedó 16, 15 y 14. Voy a multiplicar 16 por 15 y por 14. Me da un total de 3.360. Me dio resultado de 3.360 combinaciones posibles, tomando en cuenta el orden. No se olviden que llegar primero no es lo mismo que llegar segundo, no es lo mismo que llegar tercero, no es lo mismo que llegar en último lugar. Tengo 3.300 posibles combinaciones en este caso, ¿no? Que tenemos 16 participantes y de la manera en que van a llegar en el podio. ¿Está claro? En lo que es la guía, igualmente tienen una pequeña actividad. Nos dice cuántos números de 5 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos. Ya hicimos uno parecido, que fue el primero. ¿De cuántas formas se puede dar el podio de ganadores de una carrera si tenemos 30 participantes? Parecido también al que acabamos de hacer. Eduardo, Carlos y Sergio se han presentado en un concurso de pintura. El concurso otorga 200 al primero y 100 al segundo. ¿De cuántas maneras se pueden repartir los premios de primer y segundo lugar? También está sencillo. Bien.